expectativa con la presentación del Gabinete del Solar es que ponga sobre la mesa la agenda de los pendientes y los urgentes para el país. Y uno de esos pendientes son los conflictos sociales, sin duda. Porque el motor económico de un país como el Perú, rico en minerales, es la minería. Y la minería extractiva, básicamente. Y hay proyectos paralizados y otros proyectos embalsados. Miramos con mucha preocupación, sobre todo, que van 200 días de tensión en el corredor minero del Cusco, que afecta directamente al segundo proyecto minero más importante del Perú, que es Las Bambas. Pero hay otros focos de preocupación que están ahí latentes y que con seguridad, acercándonos al año electoral, que es el próximo, ¿verdad? Porque ya el próximo año se empiezan a calentar los motores con miras al 2021, estos van a recrudecer. Así que si no se ponen paños fríos ahora, esto les va a reventar en la cara. A Salvador del Solar se sigue siendo premier el próximo año, pero sobre todo a Martín Vizcarra. Vamos a hablar de eso esta tarde con nuestro invitado, José Salazar, profesor de ESAN. José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? A ver, el Perú es un país que tiene permanentemente conflictos sociales latentes, ¿no es cierto? Que unos estallan en determinados momentos y en época preelectoral es donde empiezan a activarse sobre todo. Sí. ¿Cómo llegamos a esta situación en la que además esperamos a estar así como contra la pared para recién decir, ok, ¿qué hacemos? ¿Por qué somos reactivos? Mira, yo te diría en principio que el sector minero es una de las actividades más complejas que existen en la economía del Perú. Y sin embargo, es también uno de los sectores que más beneficios le da al Estado, en términos de impuestos, en términos de exportación, en términos de posicionamiento como país minero, que podemos salir a competir tranquilamente con cualquier estado fuera. Y sin embargo, hay un desencuentro, yo te diría, entre los tres actores principales que participan en una actividad minera. Tienes al Estado, tienes a la empresa privada y obviamente tienes a las poblaciones que viven alrededor de estas operaciones. ¿Cuál es ese desencuentro que no permite que el Estado invierta, las empresas inviertan en estos proyectos mineros? Primero, es una falta de comunicación entre estos tres actores principales. Hay mucha desconfianza. La población desconfía del Estado y también desconfía de la empresa privada. La empresa privada desconfía de las poblaciones y también desconfía del Estado cuando siente que el Estado no está apoyando las causas de sus inversiones, ¿no? Y finalmente el Estado también... sordos, nadie se escucha, nadie cree. Exactamente, y el Estado también tiende a desconfiar de las empresas privadas y no encuentra una relación adecuada con la población. ¿Qué origina todo esto? Ese desencuentro del que hablábamos al comienzo, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí una falta también como de ciudadanía, ¿no? Es decir, el Estado, este gobierno y los anteriores y los que vengan, tienen que hacer un esfuerzo muy grande por comunicar cuáles son los beneficios de esta minería. Antes que ingrese siquiera un geólogo a investigar la zona, tiene que explicarle a los ciudadanos cuál es el impacto positivo que va a haber de esta inversión minera y también cuáles son aquellos impactos negativos, porque definitivamente hay impactos que van a afectar, por ejemplo, la relación con las comunidades, ¿no? Muchas comunidades son reubicadas. Entonces, estas situaciones yo creo que hay que explicarlas previamente para que después, cuando la empresa minera llega al terreno, no ocurran los conflictos, ¿no? Pero en el caso de Las Bambas se hizo todo ese trabajo. Es el primer caso de reubicación de toda una comunidad exitosa y que ahora sigue siendo una piedra en el zapato. Así es. Y en el caso de Las Bambas, tú notas ahí cómo todos estos temas que te dije anteriormente, sí, los aprecias. ¿Qué ocurre? Primero, una falta de respeto por las leyes. O sea, ninguna población, ninguna persona puede tomar una vía pública, ¿no es cierto? Esta es una vía pública, tenemos más de 200 días tomada, la empresa y cualquier otra persona o carro público no pueden transitar por la zona, afectando obviamente a la producción. Claro. Pero también hay una debilidad ahí de parte del Estado. ¿Cuál? O sea, ¿cuál es que si tú no tienes ninguna forma legalmente de tomar una vía, pues tienes que poner la autoridad ahí diciendo esta vía no se toma? El diálogo tiene que establecerse bajo bases sólidas, pero no bajo presión. Entonces lo que vemos hoy día es que la presión, para empezar, no funciona porque, claro, la comunidad
tiene bloqueada la carretera, la empresa no puede transitar por ahí. Pérdidas de 6 millones de dólares diarios al no poder sacar material desde el centro minero. Entonces, exactamente. Eso puede ocasionarle, generarle problemas a futuro al Estado, irse a un arbitraje porque no se están cumpliendo las condiciones que me ofrecieron para hacer mi operación minera. Sí, sin duda. Ahora mira, yo te hablaba de tres actores principales, ¿no? Pero también hay que considerar actores externos a la misma operación. Y aquí es donde entran a confluir personajes que muchas veces no tienen nada que hacer con la producción minera ni con el Estado, sin embargo ingresan a afectar ese diálogo que debe ser fluido. Y uno lo que ve específicamente en La Bamba es que en efecto, ¿no?, hay mucha presión, pero de personajes externos a este diálogo. Los asesores legales por supuesto, porque los fíjate, presidentes de las comunidades. Están reclamando la comunidad un pago de transitabilidad por la zona. Cuando este terreno ya contaba con una vía, cuando la empresa llega ahí, ya había una vía. Si bien es cierto, era una trocha y era una vía regional, el Estado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo que hace es simplemente le cambia de nombre y la trata de hacer vía nacional. La población arguye de que no fue consultada. Y aquí viene el problema de comunicación y de desconfianza que yo te decía, ¿no? Hay que ver si realmente la población no fue informada de que, ya sea por el Estado o por la empresa privada, de que esta vía se iba a reclasificar, ¿no? Hay un punto que se tiene que observar. Claro. La empresa dice que sí, que se le comunicó, y la población dice que no. Ahora, cuando hablamos de comunidad, tampoco es cierto que exista toda la comunidad. Es un grupo de pobladores, como siempre ocurre en todos estos conflictos mineros, donde hay un grupo más radical, lamentablemente asesorados por otras personas que lo que buscan es un interés simplemente para sí mismo, ¿no? Entonces tenemos un diálogo de más de 200 días que no llega a ningún acuerdo, se está nuevamente negociando bajo presión, y yo creo que aquí debe haber más autoridad del Estado diciendo esta es una vía pública. El diálogo tiene que conseguir algún fruto y tiene que seguir. Pero ahora, no creo bajo estas condiciones. No, de acuerdo. O sea, contra la pared no hay posibilidad de diálogo. Ahora entiendo que hay una disposición de la empresa a pagar un justiprecio por ese tramo de 12 kilómetros que atraviesa su comunidad, pero que la demanda económica del otro lado es, la empresa lo considera exagerada, mientras que la empresa habla de un poco más de 1.300.000 dólares. Soles. De soles, perdón. Sí. Del otro hablan de, no 34 millones de dólares. Entonces, exacto. ¿De dónde salen? O sea, ¿cuál es el sustento real técnico de esas cifras? O sea, básicamente eso, ¿de dónde sale esa pretensión económica? ¿En base a qué cálculos ha ocurrido eso? Y por otro lado, ¿les asiste de algún modo la razón a reclamar una indemnización o el pago de un el pago de un justiprecio? Porque finalmente se le cedió en la permuta de terrenos este terreno que ocupa la comunidad de Yaviavi, pero claro, ahí está pasando la carretera, entonces no es totalmente mío, hay que... Sí, sin duda. De hecho, mira, ya la empresa pagaba lo que se conoce como una servidumbre, ¿no? Cuando tú pasas por algún terreno de una población, tienes que pagar efectivamente, ¿no? Entonces, eso ya se estaba realizando y los acuerdos están, ¿no? El tema es que cuando en el proceso de asentamiento y se lleva esta comunidad de Fuerabamba a Yaviavi, entonces ahí donde empiezan estos problemas, ¿no? Porque ellos arguyen de que la empresa hizo estas modificaciones sin consultarles, ¿no es cierto? Y eso fácilmente yo creo que se puede demostrar. Para eso están los documentos, claro. Para eso están los acuerdos que se han firmado. Mira, lo que pasa también en algunas zonas es que las autoridades cambian, de estas comunidades cambian. Cuando viene una nueva autoridad, ya sea el presidente de la comunidad, ya sea el gobierno distrital, el gobierno provincial, tienden a desconocer los acuerdos que con gran sacrificio y problema se logra entre la empresa y las comunidades. Y esto es muy común. Llegan nuevas autoridades, desconocen todo y vuelven a sentarse en una mesa de negociación. Por eso las mesas de diálogo en el sector minero son súper conocidas, porque hay mesas y mesas y mesas. Y entonces ese acuerdo que debe servir para todos, incluso también con la empresa privada, no cumple. Y esto también pasa, ¿no? Estos conflictos también se dan, Pamela, porque hay experiencias negativas, eso hay que decirlo. La empresa minera en el pasado se portó mal, claro que sí. Contaminó, no tuvo un buen relacionamiento con las comunidades, pero eso fue el pasado. Yo creo que hoy día no hay una empresa minera grande, seria, que no mida sus impactos sociales o ambientales. Es el sector más regulado que existe
En el Perú, yo te diría casi a nivel mundial, es el sector más fiscalizado, más regulado, más controlado, que tiene muchos estándares. Pero a pesar de todo eso, la población no entiende cómo funciona la mina. ¿Por qué? Porque no se le ha comunicado apropiadamente cuáles son estos beneficios, ¿no? Claro. Y cuáles son sus derechos y también deberes, ¿no? Esta experiencia, ¿cómo puede servir para poner paños fríos en otros focos de conflictividad social que siguen latentes en el Perú? Mira, lo primero es, yo creo que hay que mapear acertadamente todos los conflictos, ¿no? La Defensoría, cada vez que presenta un reporte, pone una curva que es bien interesante, que tú la ves cómo empiezan los conflictos sociales, ¿no? Llega hasta el momento de crisis, baja. Sí. Y cuando baja es donde se establecen los diálogos. Entonces el trabajo obviamente está en la prevención de los conflictos sociales, ¿no? Es mapearlos y en ese momento atacarlos de sus raíces para evitar que llegue y escale a una crisis, ¿no? Lamentablemente eso no ocurre, ¿no? El pasado nos ha demostrado que a veces el Estado interviene cuando ya el conflicto se dio, cuando el trabajo es previo, ¿no? Ahora, no es sencillo, ojo, porque estos tres actores que te mencionaba a veces pues no tienen buenos niveles de comunicación. En épocas electorales esto es más complicado. Claro, es utilizado además políticamente para movilizar a la población con fines subalternos, que finalmente no los van a beneficiar a las personas involucradas en la comunidad en el proyecto que está por salir adelante, es verdad. Muy bien, ¿le ves salida en el corto plazo al conflicto de las Bambas? Mientras que estén en los comuneros, porque además son los mismos comuneros, sí, no es que hayan bloqueado, son los mismos comuneros los que se paran en la carretera para evitar el paso de los camiones. Sí, claro. Yo creo que, nuevamente, creo que este diálogo se debe dar de una manera que no tenga este elemento de presión, por un lado. Por otro lado, yo creo que la autoridad tiene que ser firme. No se puede bloquear una carretera, no podemos bloquear una vía y tenemos que acostumbrarnos a dialogar de una manera distinta, sin presión. Y obviamente la empresa tendrá que hacer el esfuerzo para lograr un justiprecio. Los dirigentes de la comunidad tendrán también que tener un racionamiento pues, mucho más asertivo y más real a la situación. El mercado te da los precios, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene los precios, los justiprecios que le llama, para esa porción de terreno. El tema es que cuando los extremos están tan distantes, va a ser bien difícil, yo creo, lograr un acuerdo, ¿no? De hecho, en algún momento se va a encontrar la solución, porque lo bueno es que hay una disposición al diálogo de las tres partes, ¿no? Y creo que deberían dejarse influenciar más por estos actores externos que lo que hacen usualmente es no mirar el beneficio de la comunidad, sino más están viendo un beneficio personal. Y esto, con la experiencia que yo tengo, se repite en todas las poblaciones donde existen minas, ¿no? Te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Gracias. Este fue nuestro bloque.